¿Se oye? Ok. Hermanos, Dios les bendiga mucho. Quiero comenzar diciendo que hoy concluimos esta serie de Primera de Pedro. Quiero decir que estoy muy emocionado por ello y, y que mientras yo preparaba el último sermón de esta serie, veía los sermones que había hecho al principio y veía yo el por qué culminábamos en este mensaje. Hoy he querido llamar, o así mismo lo llama Pedro, a este mensaje como el Dios de toda gracia. Y cuando miraba hacia atrás y cuando veía esos sermones, algunos no tan buenos, veía que al final lo que había comenzado Dios lo iba a concluir. Al final yo veía la gracia de Dios de principio a fin. Entonces agradezco mucho al Señor por la oportunidad que me dio de iniciar y concluir esta serie, y quiero que como iglesia también, al final vamos a llegar a ese momento, pero como iglesia también nosotros podamos hacer un reconocimiento de la gracia de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Cómo estamos hoy, hermanos? Hoy no puedo gritar mucho, hermanos, así que vamos a orar antes de... Bendito Padre, gracias, mi Señor, mi Dios de toda gracia. He podido ver a lo largo de mucho tiempo, Señor, no solo desde que se inició esta serie, sino desde que tú me llamaste a tu gloria eterna. En la forma en que me hiciste ver cómo llamabas a mi familia a esta gloria eterna. Y me has hecho ver, Señor, cómo a mis hermanos los mantienes en esta gloria eterna. Te doy gracias por tu gracia. Te doy gracias por tu misericordia. Y te doy gracias por tu palabra, la cual nunca ha faltado en nuestras vidas. Te ruego que esta hora, Señor, tú seas con nosotros, que tú hables a tu pueblo, que por amor a tu iglesia tú puedas conducirme con las palabras correctas, Señor, con el tono correcto, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, y ayúdame a poder transmitir el mensaje de tu palabra. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a concluir con los últimos versículos. Nos habíamos quedado en el versículo 9, ahí concluimos la vez pasada. Y la idea es concluir los últimos versículos del 10 al 14. Ahora, quiero yo hacer una aclaración. El mensaje en el que vamos a basarnos es del versículo 10 y 11. Y voy a leerlo. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En eso se va a basar el mensaje. Sin embargo, todavía quedan los últimos versículos en el que Pedro se despide de esta carta, se despide al final, y son los últimos 3 versículos que vamos a ir retomando de manera regular, los vamos a ir retomando y los vamos a ir colocando porque es parte de este último mensaje. ¿Sí? Al final dice la Escritura que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Así que aún las últimas palabras, cuando Pedro se está despidiendo de la iglesia a través de este mensaje, Dios sigue hablándonos. Y hay mucho contenido, pero no me puedo referir a todo y cada uno de ellos, sino que voy a retomar los últimos 3 versículos de manera como por la tangente, más o menos así. Espero haber sido claro con eso. Pero nuestro texto base es el versículo 10 y el versículo 11. Al final, Pedro se despide de esta manera diciendo: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, les he escrito brevemente, amonestándolos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual están. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, y Marcos, mi hijo, los saludan. Salúdense unos a otros con ósculo de amor. La paz sea con todos ustedes los que están en Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a retomar un poco del contexto, hermanos. Recuerden, en el último capítulo Pedro está dando las últimas recomendaciones acerca de lo que nosotros como cristianos deberíamos de ser a la luz de una eternidad, ¿sí?
Él dice que seamos obedientes, que estemos sujetos a los ancianos, a aquellos que han sido puestos como quien van a dar cuenta de nosotros porque están cuidando de sus almas. Dice también que seamos humildes, ya que esto no es una acción fácil. Espera que la iglesia pueda retomar con esta idea, siendo revestidos de humildad, es decir, tomar como el delantal. No sé cuántos de aquí lavan los trastes o hacen de comer y toman un delantal porque están seguros que requieren de iniciar un trabajo. Entonces, Pedro espera que nosotros seamos humildes, que nos revistamos, nos pongamos el mandil de la humildad, pero que también seamos sobrios ante las realidades que estamos enfrentando como cristianos, que velemos, que seamos sobrios. ¿Y esto por qué? Porque tenemos un adversario. En ese sentido es cuando viene la última parte de esto y él dice, sean firmes, estén firmes en su fe. ¿Sí? Voy a leer esos últimos versículos simplemente para que vean de cómo es que pasamos del versículo 9 al versículo 10. Él dice, sean sobrios y velen porque su adversario el diablo, como león rugiente, está alrededor buscando a quien devorar, al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Esas son las últimas palabras e inmediatamente viene Pedro y dice, mas el Dios de toda gracia. Pedro cree que una verdadera fe, una fe firme, fuerte y estable podrá hacer resistencia a las acechanzas y a los planes de nuestro adversario, entendiendo que sus planes no solo son acecharnos, hermanos, sino que en sus planes está devorarnos. Es decir, el diablo quiere que nosotros caigamos. Él quiere asegurarse que una vez que estemos abajo, que hayamos caído, no nos volvamos a levantar. Eso es lo que él quiere. ¿Recuerdan algún versículo de los que usábamos la vez pasada? Y es como Jesús le dice a Pedro, ¿no? Simón, Simón, he aquí, me han pedido, Satanás nos ha pedido para zarandarlos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Es ahí donde vemos la necesidad de que nuestra fe sea firme. Esa fe no es para evitar que seamos zarandeados, no es para evitar los problemas, las aflicciones, sino para que una vez que nosotros seamos zarandeados, cuando seamos sacudidos, la duda y la vergüenza que generalmente se pone allí, no nos impida volver a Cristo. Requerimos una fe fuerte y firme y sólida que nos haga recordar que no importa lo que hagamos, no importa el peso y la carga de nuestro pecado, el Señor Jesucristo hizo una obra suficiente cuando Él dice, consumado es. No hay nada que añadir, no hay nada que podamos hacer para que nuestro rescate sea eficaz, porque ya Cristo lo hizo por nosotros eficaz. Así que el único problema está en las mentiras del diablo, que cuando caemos, la vergüenza y la duda nos impiden volver a Cristo. Así que Pedro está diciendo que en ese sentido necesitamos una fe firme que nos permita volver a Cristo. A Pedro le preocupaba una situación aquí, hermanos, y es que los cristianos fueran víctimas de la autoconmiseración, que sintieran vergüenza de sí mismos y ellos mismos fueran la voz de autoridad que dijera quiénes son ellos en ese momento. Tal como lo hizo con Pedro con Jesús, ustedes recuerdan. Él le dice, Señor, que no te acontezca tal mal, ¿no? Y entonces Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque no estás viendo las cosas de Dios, sino las del hombre. Entonces, a Pedro le estaba preocupando que el cristiano empezara a dudar de tal manera que pensara que él mismo estaba sufriendo en su propia soledad, o sea, que no había nadie más. Ustedes recuerdan a Elías diciendo, Señor, han matado a tus profetas y solamente yo he quedado y también buscan para matarme. ¿Qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Es decir, tranquilo, Elías, no te pongas así, no seas exagerado, no seas tóxico. Yo me he reservado, o sea, entonces ahí Pedro de la misma forma dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo, no somos los únicos. De hecho, Pedro escribe en el versículo 13, ahí está la primera referencia que voy a tocar, en el versículo 13 dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes y Marcos, mi hijo, los saludan. Ya está en el final. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pedro está escribiendo desde un lugar que es difícil, en lo que podríamos llamar la capital del pecado, la capital de la persecución.
Ustedes recuerdan la semana pasada, Ricardo hablaba un poco acerca de esto, acerca de la madre de todas las rameras, la que hace abominación en la tierra. Y si se dan cuenta, Pedro habla de Babilonia y no está hablando literalmente de ese lugar, sino a ese lugar que estaba reconocido como si fuera la Babilonia de ahora, ¿no? O de ese momento. De hecho, en Apocalipsis hace referencia a Roma como ese lugar, o ese lugar llamado también como Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así que creo que es un buen mensaje el que Pedro está diciendo aquí. Y ciertamente todos tenemos que mirar que estamos en un lugar al cual no pertenecemos. Pedro está escribiendo desde un lugar al cual no pertenece. Y ese lugar, ese Roma, era en cierta forma la capital de ese pecado. Ustedes saben, por ejemplo, aquí hay una ciudad, ¿no?, que le dicen la ciudad del pecado, la que no duerme, la que está a las 24 horas. ¿Cuál es? Las Vegas, ¿no? Entonces, de esa misma manera, debemos mirar que Pedro está hablando desde un lugar peligroso, hermanos. Y para que tengan un contexto, miren, me dediqué a ver algunas encuestas para saber cuáles eran los lugares más peligrosos del mundo para el cristiano. Y en esa lista encuentro, en primer lugar, Afganistán, segundo, Corea del Norte, Somalia, Libia, Yemen, Eritrea, Nigeria, Pakistán, Irán y la India. Esos 10 lugares. Y también veía que había otra encuesta donde decía dónde los cristianos se enfrentaban la mayor violencia. Y en ese lugar estaba en primer lugar Nigeria, en segundo lugar Pakistán, en tercer lugar la India. Países donde los cristianos fueron más martirizados, en primer lugar Nigeria con 4.650 del año pasado, 2022. Pakistán 620, China 3.000, Nigeria 470, Bangladesh 200, Pakistán 1.183. Entonces, ¿por qué les digo esto, hermanos? Porque esta es una realidad. Probablemente nosotros estamos viendo una circunstancia difícil. Quizás estamos siendo aplastados por eso que viene a mi mente, esta situación de duda, de que si en realidad Dios está conmigo, si en realidad Dios está ayudándome, esa duda viene a mí. Pero imaginen esto, hermanos, es como si un hermano escribiera desde Nigeria a nosotros en México. No para espantarnos, no para quejarse, ni para pedir ayuda, sino para animarnos, para exhortarnos, para darnos testimonio de que Dios, el Dios de toda gracia, está en medio de nosotros como lo está en medio de ellos. Miren, hermanos, nosotros vivimos en un país, no aparecemos ni siquiera en esa lista, hermano. México, aunque sí hay persecución, no al nivel de lugares como Nigeria, Pakistán, la India, China. No estamos a esos niveles. Y una de las cosas que pasa es que olvidamos esa realidad, que hay otros hermanos en otro lugar del mundo que están sufriendo y están padeciendo, hermanos. Y eso debe de ayudarnos para entender, no estamos solos en este sufrimiento. Y segunda, nuestro sufrimiento no puede llegar a ser mayor que aquellos lugares donde está declarado públicamente que son peligrosos para que un cristiano se desenvuelva y viva. Entonces, nosotros tenemos que ver a Pedro escribiendo. Se dan cuenta, en ningún momento Pedro se está quejando. Oigan, a ver si en una de esas me echan la mano porque la verdad está muy fuerte por acá. No, está dándole ánimo, que él quiere, es lo que él está diciendo, que él les escribió allí brevemente para animarlos, para exhortarlos. Está escrito para ello, hermano. Entonces, el asunto era que si al sufrir los ataques del diablo piensas que tu fe está en peligro, entonces tendríamos que pensar que también todos aquellos hermanos, su fe también está en peligro. Y por ende, lo que tendríamos que deducir es que la obra del Señor está en peligro, pero eso no es así, hermanos. Eso no es así. Por eso es que Pedro introduce estas maravillosas palabras que debemos subrayar y que debemos quedarnos de aquí para siempre, hermanos. Mas el Dios de toda gracia, como si la intención de Pedro era nublar cualquier duda, cualquier vergüenza, cualquier sentimiento que me impida volver a Cristo, como una palabra de ánimo, hermanos. Recuerda y anótalo y apúntalo, ponlo en tu mano. Si quieres tatuarte algo, ponte eso, mas el Dios de toda gracia, para cuando se te olvide esto, hermanos, cuando estés pasando por una situación, cuando estés pasando por una aflicción,
tú puedas recordar esa frase, mas el Dios de toda gracia. ¿Qué produce una fe firme y fuerte y estable, hermano? Es la gracia de Dios. Pero ¿qué es la gracia de Dios? Es aquel favor o bendición que no merecíamos recibir. Por ejemplo, ¿el salario que recibimos es gracia? No, no es gracia, es por el trabajo que realizamos. ¿El trofeo que ganamos es por gracia? No, es por ganar una competencia. ¿El reconocimiento es por gracia? No, es por haber logrado algo que hice. Gracia sería recibir dinero sin haber trabajado, recibir un premio sin haber entrado en la competencia, recibir un reconocimiento sin haber hecho absolutamente nada. Eso es gracia, hermanos. Pero el problema es que de principio olvidamos la gracia de Dios. A pesar de que está presente todos los días, hermanos. Todos los días hay una razón y Dios está mostrando su gracia para con nosotros. Pero ¿saben qué es lo que primero qué es lo primero que vemos? ¿Qué es lo que nos llama la atención? Son los problemas, son las aflicciones, son las ofensas que nos hacen hacia nosotros. Y eso es lo primero que viene a nuestra mente. Pero la gracia de Dios, hermanos, siempre ha estado allí. Piensa en un momento, hermanos. Tú no rogaste esa mañana porque tu familia estuviera bien. Y está bien. Hoy tú no rogaste para que tus hijos te vieran a la cara y te pudieran decir papá. No lo rogaste y aún están allí, hermanos. Bien, Dios podría haber cambiado totalmente tu día con una mala noticia, pero no fue así. Cada día, hermanos, por alguna razón, como estamos acostumbrados a simplemente tomar decisiones, hoy me levanto y ¿qué me voy a poner? ¿Un pantalón gris o un azul? Simplemente cada día estamos tomando decisiones. ¿Qué voy a comer el día de hoy? ¿Qué voy a desayunar de hoy? ¿Qué camión voy a tomar? ¿Voy a irme en taxi o me voy a ir en camión? Yo no lo sé, pero todos los días estamos tomando decisiones, y hermanos. Y el problema con todo esto es que como es lo cotidiano, no estamos dispuestos a mirar la gracia de Dios en ese momento. Pero cada día, hermanos, la gracia de Dios se ha manifestado. Solo piensa, ¿qué no le pediste a Dios hoy y te lo dio? Pon allí, hermano. Mirar a tu madre otra vez. Mirar a tus hijos. Tener trabajo. Estar bien para salir a trabajar. ¿Te das cuenta, hermano? Hay muchas razones por las cuales quizás hoy estarías sufriendo. Que se te pochó una llanta, que perdiste bastante dinero, que no sé. No sé qué es la razón por la que hoy estás aquí, hermanos. Yo no sé qué has estado padeciendo, pero una de las cosas que debemos empezar a hacer es a tratar de mirar la gracia de Dios en todo lo que pasa en nuestras vidas. Y es hermoso, hermanos, porque evidentemente de repente la aflicción puede cambiar nuestros ojos, nublar nuestros ojos y no permitir ver la gracia de Dios. Pero hoy les traigo, hermanos, eh, ¿cómo se dice? Un consejo para que ustedes puedan mirar a Dios y la gracia de Dios todos los días a pesar de lo que sea. Así que tenemos esa mala disposición de querer ver todas las cosas mal, y una de las razones es porque siempre decimos no lo merecemos. Y ahí está el primer error, hermanos. ¿Sí? No lo merecemos. Cada uno decimos, es que yo no merezco ser tratado así, es que yo no merezco que no me consideren para el trabajo, y es que yo no merezco que me tomen más tiempo del que debo de trabajar, me absorben más de 8 horas al día, y es que yo no merezco que mi esposo me hable de esa manera, y es que no merezco que mi esposa me haga así. Y todos los días decimos, no merezco. Pero eso es la gracia de Dios. No es simplemente ese favor inmerecido, sino ese favor o bendición que recibimos a pesar de tener una cuenta pendiente con Dios. Ejemplo, si yo tuviera una deuda impagable con el banco, imaginen eso, que yo tengo una deuda impagable con el banco y que aún con todo lo que sé, que tengo mi deuda, estoy negado a pagarla, pero aún con todo eso el banco me perdona la deuda y todavía me regala dinero para que yo lo disfrute. Eso es una gracia divina, hermanos. Miren, mis hijos, yo a veces simplemente me nace y les compro un helado, pero no es lo mismo regalarles ese helado cuando hicieron todo lo posible para no ganárselo. Entonces se dan cuenta, sí, un día puedo dar algo por pura gracia, pero Dios da algo por gracia, aun cuando no lo merecíamos o cuando sí merecíamos un castigo. Miren lo que dice Salmo 103, 8 a 10.
misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia, no contendrá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras inequidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Lo que sí merecíamos, ese era el castigo, lo que sí merecíamos era la muerte. Pero Dios no pagó conforme a lo que sí merecíamos. Él nos pagó conforme a lo que no. Y eso es la gracia, hermanos. Pero como estamos acostumbrados a decir, no lo merezco, no merezco que me traten así, no merezco. Al contrario, yo merezco que Dios me dé todo, yo soy su hijito. Pero ojo, hermanos, Pedro no está diciendo que nuestros problemas se van a resolver solo por entender el concepto de la gracia o por manejar correctamente la doctrina bíblica de la gracia. No, hermanos, la clave que según Pedro está diciendo aquí está en conocer la fuente de toda gracia, es decir, al Dios de toda gracia, que no es lo mismo, ¿no? Habla de un entendimiento, de conocer, no solamente de saber, sino conocer. Y quizás voy a hacer un ejemplo malo, hermanos, pero yo estoy seguro que si a mi esposa llegara alguien y le dijeran, oye, vi a tu esposo con otra mujer, mi esposa va a pensar cualquier otra cosa antes de que crea que yo la estoy engañando. ¿Por qué? Porque me conoce, hermanos. Porque sabe quién soy yo. No es porque se casó con el hombre más fiel del mundo, no, hermano, no estoy diciendo eso. Pero me conoce. Hermanos, la idea que Pedro tiene aquí es que no solamente se puedan rendir ante la misericordia y la gracia de Dios, la cual se muestra todos los días, sino ante aquel que es la fuente de toda gracia, al Dios de toda gracia. ¿Cómo fue posible que alguien como Abraham terminara llevando a que estuviera dispuesto a sacrificar a su hijo y sin dudar de Dios? ¿Cómo es, hermanos? Yo sé que esto es una historia verífica, dijeron, de la Escritura. Es una historia real de la Escritura. Pero no me van a decir que si alguien le dijera, sacrifícame tu hijo, lo vas a entregar con toda, sin ninguna reserva. No, hermanos, te va a doler. ¿Cómo es posible que alguien como Abraham haya estado dispuesto a entregar a su hijo y sacrificarlo? Y es porque él conocía al Dios de toda gracia. Antes de poder dudar de él, lo que llegó a pensar es, dice Hebreos, que antes de que pudiera dudar de Dios, él llegó a pensar antes que iba a hacer una obra misericordiosa, que si él terminaba matándolo, Dios lo iba a terminar resucitando. Es imposible, hermanos, que alguien pueda terminar diciendo algo como eso. ¿Cómo fue posible que Job, cuando perdió a sus hijos, hermano, cuando perdió todos sus bienes y su salud, en lugar de hacerle caso a su esposa, que le dijo, maldice a Dios y muérete de una vez, ¿qué fue lo que dijo? Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. ¿Cómo es posible que alguien como Job, que perdió a sus hijos, hermanos, perdió todos sus bienes y perdió su salud, haya terminado diciendo esto? No es por otra razón más que conoció al Dios de toda gracia. No es solamente por haber sido beneficiado de la gracia de Dios, de las cosas buenas de Dios, de la bendición y el favor de Dios. No es solo eso, hermanos. Algo lo arraigó más. Y eso es haber conocido al Dios de toda gracia. Quiero aclarar que con esto yo no estoy diciendo, antes de que me vayan a acusar, de que no debemos entender la doctrina de la gracia, o que no deberíamos de saber qué es la gracia de Dios, o investigar o ir a la escritura qué es la gracia de Dios, porque de hecho en el versículo 12 Pedro está diciendo, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, es escrito brevemente para amonestarlos, animándolos y testificando que esta es la verdadera gracia en la cual está. Es decir, Pedro lo que está diciendo ahí es el propósito de la carta, y él está diciendo que les ha escrito brevemente, es una carta de solamente 4 capítulos, les ha escrito brevemente para decir algo importante acerca de la gracia. Esta es la verdadera gracia en la cual están. Ya se dedicó todo este tiempo, desde el primer capítulo hasta el último capítulo, a hablar de la gracia. Pero Pedro no quiere que se vayan, o no quiere que nosotros nos vayamos el día de hoy, este domingo, conociendo solamente la gracia de Dios, sino conociendo al Dios de toda gracia. ¿Quién es este Dios de toda gracia? En primer lugar, es alguien que nos llamó a participar a su gloria eterna, como dice allí.
mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Esas son las palabras con las que Pedro, de hecho, comienza su carta, los primeros versículos, diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Desde los primeros versículos, Pedro ya está hablando de esta bondad, de esta gracia. Ese llamado que Dios hizo a nuestro favor es por gracia, hermanos. Dice Pablo a los Efesios, en Efesios 2, 8, 9, que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, es por gracia. No lo merecíamos, hermanos. Por causa de nuestros pecados, nosotros sí merecíamos el infierno. Por causa de nuestras rebeliones, sí merecíamos el castigo, pero Dios actuó con nosotros de manera contraria. Eso es gracia, hermano. Cada día, hermanos, hay alguien allá afuera que está muriendo sin conocer al Señor, sin conocer el Evangelio, sin conocer al Dios de toda gracia, hermano. Y tú hoy puedes estar aquí sentado disfrutando de su gracia, pudiendo conocer al Dios de toda gracia. ¿No es gracia, hermanos, eso? Hoy podríamos estar en otro lado, hermanos. Podríamos estar haciendo otra cosa, podríamos estar en el mundo, pero no, Dios quiso llamarte a esta gloria eterna para que tú participes de esa gloria eterna. Esa verdadera gracia en la cual estamos de principio a fin, Dios la sostiene, hermanos. Dice Pablo en Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto no significa que el hombre no deba de esforzarse por su salvación, hermano. Pablo le dice a Timoteo en capítulo 2:1 de segunda de Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Como dice Sugel Michelén, la gracia de Dios no se opone al esfuerzo humano, sino al mérito humano, que no es lo mismo. El mérito va a querer ganarse la salvación. El esfuerzo tiene que ver con otra cosa, con el simplemente responder a su gracia, con amor. No está pidiéndote que le pagues, porque Dios, Jesús, pagó algo y eso nunca nos va a pedir cuentas. Pero nosotros ahora no somos deudores de su justicia, sino más bien de su gracia. No necesitamos hacer nada para ganar su salvación, pero una vez que la hemos recibido, somos deudores de su gracia. ¿Y qué debemos pagar con ello? Solamente con amor. Así que Dios no solo nos llama para beneficiarnos de su gracia, sino también para participar de la gloria eterna ahora, hermanos. Recuerden lo que Pedro dijo en el capítulo 2, versículo 9, mas ustedes son linaje escogido. ¿Quién los escogió? Dios. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que si Dios va a usar si Dios va a cumplir este elemento, entonces Dios va a usar todos los medios necesarios para lograrlo, incluyendo el sufrimiento. Por eso dice, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna nos promete terminar su obra y hacer cumplir su propósito en nosotros, hermano. Pero noten que esa dicha obra nunca estará ausente de algo, hermanos. ¿Qué es? El sufrimiento. ¿Por qué, hermanos? Porque el sufrimiento también es un medio de gracia. ¿Recuerdan lo que les decía al principio? Los sufrimientos nos hacen mirar para otro lado, nos hacen pensar en que no lo merecemos. Y de repente Pedro dice, el sufrimiento también es un medio de gracia. Bueno, lo digo yo, pero Pedro lo está diciendo implícitamente. El sufrimiento es un medio de gracia. Y eso que el diablo puede usarlo para devorarnos, ¿sí? El diablo puede usar el sufrimiento para devorarnos, pero Dios lo usa para afirmarnos. ¿Cuándo dice que vamos a ser perfeccionados? Antes. Después, dice. Después que hayamos padecido un poco de tiempo. Cuando sufrimos, a veces nosotros sentimos que nunca va a terminar esta situación. Probablemente ahora estás aquí y dices, yo no sé cuándo va a acabar esto. Yo no sé cuándo voy a salir de esta.
yo no sé por qué continúo aquí. Probablemente ahora estás en medio de una duda. Yo no sé si deba de continuar esforzándome por mis hijos. Yo no sé si deba continuar esforzándome en mi trabajo. Yo no sé si deba continuar en la iglesia. Yo no sé si deba decir que soy cristiano todavía. Yo no lo sé, tengo dudas. Y parece que esa situación no se acaba, hermano. Parece que esa situación nunca va a ver el fondo, hermano. Pero mire, hermanos, lo que Pedro dice. Él quiere cambiar la perspectiva a una más amplia. En comparación con la eternidad, lo que sea que nos pase en este mundo, nunca se comparará en tiempo a esa eternidad. No estoy tratando de ver las cosas mejor, o sea, no estoy tratando de decirles, sean optimistas, miren que la gracia de Dios es mucho mejor. Yo no les estoy llamando simplemente a que ustedes vean en lugar del vaso medio vacío, a verlo medio lleno. No es ese llamado, hermanos, sino a poder tener una perspectiva correcta a la luz de una eternidad. A la luz de esa eternidad, su sufrimiento no dura tanto tiempo, hermanos. No sé lo que esté pasando y no sé si va a durar hasta el último día de tu vida, pero eso no se compara con lo que tienes que disfrutar en toda esa eternidad, hermanos. ¿Recuerdan lo que Pedro ya había dicho en el capítulo 1, versículo 6? En el cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba en fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Mírenlo cómo lo dice Pablo en 2 de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva cada día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así como Jesús ruega por Pedro para que su fe no le falte, así Pedro está rogando por nosotros, por ellos, para que el Dios de toda gracia los perfeccione, los afirme, fortalezca y establezca, hermanos. Miren, hermanos, las aflicciones van a producir estas cosas. Nos van a perfeccionar. Las pruebas nos hacen maduros, hermanos. La prueba nos suplen de aquellas cosas que no tenemos, lo que hace falta en nuestro carácter y que todavía no tenemos y que son necesarios para cumplir esa obra. Las aflicciones nos las dan, hermano. La palabra que aquí usa para perfeccionar es una palabra que también se puede traducir como restaurar o remendar. Esa misma palabra se usó cuando estaban hablando de los discípulos que estaban remendando las redes. Pero aquí le preguntaría, bueno, como para qué Dios querría remendar lo que al principio no estaba roto. O sea, seamos evidentes, la aflicción viene y nos rompe. Y entonces Dios utiliza a veces la aflicción para restaurarnos, para componer, para remendar. Pero Dios, ¿por qué querría hacer esto, hermanos? ¿Por qué? ¿O para qué? Para hacer lo que nosotros no podíamos hacer antes de que estuviéramos rotos. A veces, hermanos, el sufrimiento produce cosas que no hubiéramos podido hacer antes de que llegara el sufrimiento, como el perdón. Cuando nosotros somos afligidos, cuando vienen situaciones difíciles, es cuando podemos ver claramente la necesidad de perdón. O incluso cuando nosotros padecemos una situación tan difícil que quizás nadie quisiera experimentar, pero después de ello produce algo mejor. Don Armando aquí nos ha dado un testimonio ya en varias ocasiones de cómo es que resultó la iglesia de Veracruz, del sufrimiento, hermanos. Lo que quizás no había podido nacer sin el sufrimiento, nació con el sufrimiento. Hay personas que han perdido a sus hijos, están extraviados, ¿y qué es lo que hacen, hermanos? Hacen una asociación para búsqueda. O aquellos que se quemaron, que hacen una asociación para poder ayudar a las personas quemadas. Cosas que no hubiéramos hecho antes de la aflicción, ahora suceden, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para nosotros. No simplemente quiere que estemos allí sentados. Y ojo, hermanos, ten cuidado.
Pero por esa razón Pedro dice que aún las aflicciones nos afirman. Ese sufrimiento hace que los cristianos nos hagan más estables, más firmes en la fe. De hecho, esta palabra que utiliza es la misma que Jesús le dijo a Pedro cuando le dijo: una vez que tú hayas vuelto, confirma a tus hermanos o afírmalos o afiánzalos. O sea, nosotros no vamos a saber lo que realmente hay en nosotros hasta que esa fe haya sido probada en la aflicción. Como dice Isaías 48:10, he aquí te he purificado y como a plata te he escogido en horno de aflicción. Miren, hermanos, la razón por la que el oro tiene que ser pasado por el fuego es que generalmente cuando no es trabajado, trae muchas impurezas, muchas aleaciones que no deben de estar ahí, que solamente se pueden retirar o se pueden caer cuando son pasadas en el fuego. Así es nuestra vida, hermanos. Así es la vida del creyente. Dios nos ha llamado de esas tinieblas a esa luz admirable. Es natural que nosotros todavía traigamos de ese mundo actitudes, defectos de carácter e ideas de ese mundo que no se van a caer y no se van a ser quitadas hasta que nosotros seamos pasados por el fuego y el horno de la aflicción. ¿Se dan cuenta, hermanos? Eso es gracia. ¿O no es gracia de Dios? Que las aflicciones, aquellas aflicciones que el diablo quería usar para en contra de nosotros, sean las mismas aflicciones que Dios utiliza para nuestra gracia, para nuestro bien, para nuestro favor. Eso hace el Dios de toda gracia, hermano. Uno podría pensar: no, yo quiero al Dios de gracia que me impida pasar por eso. Yo quiero al Dios de gracia que no me haga pasar por pruebas, que no me haga pasar por aflicciones. Pero entonces, hermano, nunca vas a conocer al Dios de gracia. Dios mismo, ese Dios de gracia, va a fortalecernos. Eso quiere decir que nos va a llenar de fuerza, especialmente de aquellas que no tenemos. ¿Te ha pasado, hermanos? Cuando dices: ya no puedo. Qué mejor momento para dejarle todo a Dios, ¿no? Cuando dices: ya no lo puedo hacer, ya no puedo seguir adelante. Y el Señor nos da esa fortaleza después de esa prueba y nos llena de fuerzas, especialmente de aquellas que no teníamos. Cuando vemos, por ejemplo, grandes biografías, hermanos, o cuando vemos esos, ¿cómo se le llama? Esos videos donde están entrevistando a una persona importante, como Steve Jobs o no sé, alguien así. Ninguno de ellos te va a decir que nunca pasó por una aflicción, hermanos, o que no pasó por retos. Más bien, todas esas situaciones lo llevaron a ser la persona que ahora es. Nosotros podemos ver ese ejemplo en José. Piensen qué de lo que pasó José quitarían de su vida ahora que saben que José se volvió el segundo después de Faraón. ¿Qué quitarían, hermanos? ¿Le quitarían, regresarían el tiempo antes de que muriera su mamá? ¿Quitarían la túnica de colores? ¿Quitarían a sus hermanos cuando lo vendieron a los ismaelitas? ¿Quitarían la cárcel? ¿Quitarían a Potifar, a la mujer de Potifar? ¿Qué quitarían, hermanos? Nada, hermanos, porque todo eso sirvió para hacer de José lo que Dios quería que fuera. Ese sufrimiento, hermanos, produce un carácter que nunca habríamos podido tener de otra forma, solamente por las aflicciones. Pero finalmente Pedro nos dice que ese Dios de toda gracia nos quiere establecer. La palabra quiere decir echar cimiento, hermanos. Cuando se levanta un edificio, dependiendo de qué tamaño o de las características de ese edificio, es el fundamento que se debe de echar. Ustedes recuerdan, en algún sermón yo les hablaba acerca de la torre de Latinoamericana. ¿Saben? ¿Recuerdan? Sus cimientos son a 34 metros de profundidad. Ahora entendemos por qué razón cuando vienen los terremotos esa torre no se va, no se cae, porque ha sido fundada sobre buenos cimientos. Hermanos, los sufrimientos también nos establecen de manera firme. Es lo que Jesús le decía: a aquel que me oiga estas palabras y las pone por obra, le considerará un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hermanos, los sufrimientos edifican y ponen cimientos fuertes para que cuando vengan los vientos, vengan las mareas, vengan la lluvia, vengan todas esas situaciones, la casa se mantenga firme. Miren, evidentemente las aflicciones van a acabar muy hondo, hermanos, hasta el fondo de mi corazón. Pero una vez que lo hagan, van a ser un cimiento fuerte. Así que las aflicciones son un medio de gracia
Por eso es que Pablo dice, 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo, hermanos, el que escribió todas esas cartas, el que escribió Romanos y probablemente otras cartas que no conocimos, el que salió, hizo 3 viajes misioneros y aún el último viaje hacia Roma llevó el evangelio hasta los confines de la tierra. Ese Pablo, hermanos, lo que está diciendo es que todo lo que le sucedió, todas esas circunstancias por las cuales tuvo que vivir, fueron circunstancias, fueron aflicciones, fueron situaciones que lo hicieron ser lo que él era ahora, bueno, en ese momento. Él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Hermano, entienda una cosa, si tú quieres o quieres ver lo que Dios quiere para ti, entonces recibe esas aflicciones. No estoy diciendo que las reciban alegremente, hermanos, sino que crean que solamente así podrán conocer al Dios de toda gracia. Dice allí, y su gracia no ha sido en vano para mí, es decir, no pasará nada en vano, hermano. Todo lo que pase, todo lo que suceda en tu vida no pasará en vano, sino que será la gracia de Dios obrando sobre tu vida para afirmarte, fortalecerte, establecerte, hermano, para perfeccionarte. Y me encanta, hermanos, que Pedro utiliza unos ejemplos. Él habla acerca de 2 personas importantes que vamos a ver en la Escritura. Y uno de ellos es Silvano y el otro es Juan Marcos. Pero, ¿quién es este Silvano y quién es este Juan Marcos? ¿Sí? Silvano es mejor conocido como Silas. Aunque no conocemos mucho de él, de Silas, podemos entender por Pedro que sí, él sí lo conocía. Pues se refiere a él como hermano fiel. Ahí al final en su despedida. ¿Sí? Por conducto de Silvano, hermano fiel, les escrito brevemente. Y por algunos textos de Pablo, nosotros podemos entender que siempre permaneció en la obra y se mantuvo fiel en cualquier circunstancia. Eso es bueno, ¿no? Pero no así con Marcos. Marcos, el que aparece allí, es el que menciona el libro de Hechos en el capítulo 15. Ustedes recuerdan, Pablo y Bernabé van a reír otra vez a confirmar a las iglesias y entonces Bernabé quiere llevar a Juan Marcos y Pablo no lo quiere llevar. ¿Por qué? Porque este Juan Marcos había ido, los había dejado solos en la misión y ahora Bernabé lo quería llevar. Entonces había un desacuerdo. ¿Y qué es lo que llegó a ese desacuerdo? Cada quien agarró por su lado. Bernabé se llevó a Juan Marcos y Pablo se llevó a Silas. Ahí están los dos. Sin embargo, ahí vemos a Juan Marcos, que parece ser alguien que se perdió. Alguna circunstancia, algo le impidió que siguiera en la misión y por el desacuerdo entre Bernabé y Pablo, quiero creer que por esa razón no hay razones justificadas. No parece ser que había sido por enfermedad o que haya sido por alguna situación que uno podría entender. Si no, Pablo había dicho, sí, que venga, pues fue un asunto fuera de... No, era un asunto en el que él se perdió. Pero, sin embargo, al final, este Juan Marcos que había dejado el ministerio, regresó y fue un gran instrumento. Incluso Pablo se refiere a él como alguien que era útil para el ministerio. Y es aquí cuando viene la pregunta, ¿quién tendría la razón, hermanos? ¿Quién tenía la razón de ahí? ¿Pablo al no aceptar a Juan Marcos por su falta de interés, por su falta de fidelidad? ¿O Bernabé que pudo entender la situación de Juan Marcos y le dio la oportunidad? Yo creo que ambos tenían la razón, hermano. Ambos necesitamos, podrían mirar, hermano, acerca de esto, cómo es que ambas personas son parte de esas aflicciones. Nosotros necesitamos personas como Pablo que nos hagan ver nuestra falta de fidelidad. Y a personas como Bernabé que nos animen a continuar en la obra a pesar de nuestros errores y a pesar de nuestras caídas, hermano. Es bueno, hermanos, que haya hermanos para nosotros que nos estén diciendo, hermano, estás faltando mucho a la iglesia, hermano, haz lo necesario, lee la Biblia, hermano. ¿Sí? Pero también que haya personas que te animen a no dejarlo, a no desistir. Tú debes esforzarte como Silas o como Silvano, a ser un hermano fiel en la iglesia, en tu casa, en tu trabajo, hacer todo en este sentido, ser fiel, hermanos.
pero con la convicción que si algún día algo te sale mal, aún puedes volver como Juan Marcos. En ambos casos, hermanos, ¿qué es lo que comparten ambos, tanto Juan Marcos como Silas? La gracia de Dios. No hay otra cosa, hermanos. ¿Qué es lo que hace? Medita un poco y piensa, hermano. ¿Qué es lo que hace que Juan Marcos haya podido regresar si no es la gracia de Dios? ¿Y qué es lo que hace que haya personas como Silas que se mantienen fieles a la obra? No es otra cosa más que la gracia de Dios. Pablo lo está diciendo. No es que yo sea más fiel, sino es la gracia de Dios en mí. Entonces piensa, hermanos, yo no sé qué estés pasando ahora. Yo no sé si ya quieres dejar todo, hermano. Yo no sé si quieres ya olvidar lo que estás haciendo con tus hijos, lo que estás haciendo con tu esposa, tu esposo. Yo no sé, hermano. Pero puedes mirar a través de la vida de Juan Marcos y la vida de Silas, que es la gracia de Dios la que te mantiene. La razón por la que estás aquí, ya sea que te fuiste, volviste o te has mantenido durante mucho tiempo, no es por ti, es la gracia de Dios. Miren, me llama la atención cómo esta situación también sucede con Pablo y Pedro. Pedro asemeja a Juan Marcos, yo creo que por eso le llama su hijo. ¿Por qué? Porque Pedro entendía a Juan Marcos, sabía lo que significaba irse, ¿sí? Tener la duda de que si era oportuno volver, tener la duda si era bueno volver, si las cosas que venían a la mente lo podrían hacer volver. Y Pablo representa mucho a Silas también en ese sentido, como alguien que ha sido fiel y se ha permanecido, pero eso no significa que ninguno de los dos haya pasado por una situación. Pedro fue zarandeado como a trigo y Pablo dice que le fue impuesto un aguijón en la carne. ¿Por qué, hermanos? Porque miren la situación, para el que se va y quiere volver, le cuesta mucho trabajo creer en que deba volver. Por eso Jesús tuvo que presentarse con Pedro y decirle, Pedro, ¿me amas? Entonces regresa a la obra, pastorea a mis ovejas. Pero en el caso de Pablo, que ha sido fiel, ¿qué le hace? Pone un aguijón en la carne para que no se envanezca, dice Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me afofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces le he rogado a Dios que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿En qué se parecen Pedro y Pablo, hermano? En el Dios de toda gracia. Ya sea que seamos zarandeados como trigo, hermanos, o que sea puesta en nosotros un aguijón en la carne, el propósito siempre será lo mismo, hermano. Conocer al Dios de toda gracia. Hermano, ¿quieres conocer al Dios de toda gracia? Hermanos, ¿quieren conocer al Dios de toda gracia? Te va a doler, hermano. Y vas a sufrir. Eso es lo que está diciendo Pedro. Pero de verdad, hermano, mire, yo no les estoy diciendo que el mecanismo para poder soportar las aflicciones sea solamente entender la gracia, hermanos. Lo que estoy diciendo es que no vamos a conocer al Dios de toda gracia hasta que Él nos lleve por medio de las aflicciones. Y después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él nos fortalecerá, nos afirmará, nos fortalecerá y nos afirmará. Pero si tú quieres conocerlo, hermano, no te sorprenda cuando venga sobre ti una prueba, hermano. ¿De verdad quieres conocerlo a Dios? Al Dios de toda gracia. Te va a doler, hermano. Pero vas a conocer al Dios de toda gracia. Y solamente así tus últimas palabras serán, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No hay otra forma en la que tú termines exaltando al Dios de tal manera, si no es que ya le conociste a través de su gracia inmerecida. No hay otra forma en la que tú puedas ver claramente como Job, a oídas te había oído, mas hoy mis ojos te pueden ver, que a través de la aflicción. Voy a terminar con esto, hermanos. Dice Salmos 73, 21. Me agrada esto, hermanos. Porque si ustedes leen todo el Salmo, se los recomiendo, pero quise tomar desde esta parte. Dice, se llenó de amargura mi alma
y en mi corazón sentía punzadas. ¿Por qué dice esto el salmista? Porque él decía, yo no veo la razón del mantenerme fiel o ser creyente si he sido abofeteado, si he sido maltratado por la vida. Pero llega un momento cuando Él se presenta en el santuario de Dios y es cuando Él dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de Dios. Con todo esto, yo siempre estuve contigo, dice. A pesar de mi insensatez, a pesar de mi desconfianza, a pesar de mi duda, yo era torpe porque yo no podía entender, dice Él. Era como una bestia, como un animal que no entiende y no tiene conciencia. Pero con todo eso pudo notar al final de algo, hermanos, que siempre Dios estuvo con él. Y dice, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en la gloria. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre bendito, te damos gracias por esta tarde, por tu palabra, Señor. Ruego, Señor, que nos hagas mirarte claramente. Sé que no queremos sufrir, pero sí queremos conocerte. Así que si es tu voluntad llamarnos, si es tu voluntad mostrarnos tu gloria, seas tú con nosotros, Señor. Nosotros no solamente queremos ser beneficiados por tu gracia, queremos conocer al Dios de toda gracia. Perdónanos porque somos torpes, hermano, porque somos como animales, como bestias, sin conciencia de la verdad. Pero haznos recordar que no tuve que tomarte la mano, sino que tú tomaste mi mano derecha. Me has guiado según tu consejo en todo este tiempo y no me ha faltado tu consejo y no me has soltado de tu mano. Y yo sé que después de todo esto, después de que haya sufrido un poco de tiempo, tú me recibirás en tu gloria. Gracias te doy, Señor, porque no lo merecía, porque no tenías que haberlo hecho por mí. No tenías que haber ido de la cruz, no tenías por qué derramar tu sangre, pero lo hiciste, a pesar de que hice todo por ofenderte. Ayúdame a que mis palabras en esta hora, junto con tu iglesia, siempre sean de gloria y alabanza. A ti sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, Señor. Hermano, ponte de pie y vamos a cantar este último, que de hecho es una canción que tiene que ver con el ciclo. Sí, bueno.